Shulan de repente abrió mucho los ojos. Fan Shao, ¿tú? Sí, tengo cámaras en todas partes en esta casa, incluidos los baños. Shulan empujó la puerta del baño. Llevó casi un mes en esa habitación, pero hoy reexaminó cada rincón. Se acercó al espejo y se miró. No se veía muy bien, estaba deprimido e irritable. Ayer leyó solo aquí por primera vez después de estar separado de Fan Shao durante casi 2 meses. Al girar la mirada le pareció verse en el espejo. La figura abrió la ducha y el vapor del agua caliente comenzó a filtrarse en el pequeño espacio. Poco a poco, además del sonido del agua corriendo, también hubo algunos sonidos ambiguos atrapados en ese pequeño espacio. Sonaba ronco y apagado, no como alegría. Lo hice durante mucho tiempo, tanto que mis brazos empezaron a entumecerse y las comisuras de mis ojos estaban rojas por el calor, pero aún parecía que faltaba algo. Shulan se sentía mal, estaba furioso y no le importaba nada, pero al final fue inútil. Aparte del dolor, no le trajo ninguna experiencia agradable. Finalmente se rindió. El agua resbaló por su cabello cálido y goteó ante sus ojos, ocultando una sonrisa triste. ¿Qué le trajo Fan Shao, además del engaño y el daño? También había una persona que le habían roto el corazón. Ahora ya no puedo obtener la felicidad que pertenece al hombre por medios simples. Shulan estaba enojado, golpeó la pared resbaladiza con su puño. Tras un momento levantó la mano vacilante. Se mojó los dedos en un poco de gel de baño. Todavía recordaba la expresión de Fan Shao en ese momento, cuando una vez estuvieron juntos en el baño, como si estuviera mirando un juguete en una etiqueta. Fan Shao es la mayor apuesta de su vida. Su belleza, gentileza, entusiasmo, incluso su fragilidad e imprevisibilidad se convirtieron en el encanto para seducir a Shulan. Ni siquiera la persona más autocontrolada pudo resistir el ataque premeditado. Shulan se dejó llevar poco a poco, cayendo en una red maliciosa que Fan Shao tejió con su amor desesperado. Realmente parezco una broma, pensó Shulan. No miró a Fan Shao, sino que miró por encima del hombro del hombre hacia las luces del edificio de enfrente. En esas ventanas se veían figuras borrosas moviéndose. En cada luz cálida había un hogar feliz y gente feliz. Eso es genial, pero la luz está demasiado lejos de mí. Felicidades al señor Fan Shao por guardar otro video restringido en su computadora. Shulan sonrió levemente. Fan Shao ya se había preparado para una paliza, incluso tensó los músculos ante el leve movimiento de Shulan, pero ahora al recibir una burla tan despreocupada, frunció el ceño levemente, sintiendo de repente que no merecía una paliza. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.